Ok, tenemos a un invitado esta semana que se llama, ¿cómo te llamas? Josué Melo, Ajá, mucho gusto. Un cocinero, un chef de aquí de Valles. ¿Y qué nos vas a hacer hoy? Bueno, pues hoy vamos a preparar un rico pan pita o pan árabe, como gusten llamarle. Ok, empezamos entonces. Azúcar 2 cucharadas, sal al gusto, también levadura. Tenemos 10 a 12 gramos de levadura seca, no levadura en polvo, levadura seca. Son estos pequeños granitos que se ven. 100 mililitros de aceite de oliva y el agua necesaria. Vamos a comenzar echando la levadura en medio. El azúcar y la sal van a ir alrededor, formando un volcán de harina. Vamos a poner el azúcar y la sal. Vamos a verter el agua en medio, revolviendo la levadura para que ésta se vaya disolviendo poco a poco. Vamos a ir agarrando un poquito de harina, poquito junto con levadura. ¿Pones agua fría o...? En este caso, como estamos en Ciudad Valles y nuestra humedad y la temperatura no es la más baja que digamos, vamos a usar agua a temperatura ambiente. Total sería como si fuera agua tibia. Procedemos a vertir la mitad del aceite. Recuerden que eran 100 mililitros, entonces vamos a verter 50 mililitros aproximadamente. Checamos si está listo. Seguimos revolviendo y revolviendo. Si ven que es necesario un poco más de agua, pueden verter un poco más de agua. Aquí es cuando agarramos un poquito de la masa y la probamos así en crudo, pero poquito nada más. Está buena de sal, está buena de azúcar, no le falta nada. Bueno, seguimos amasando. Recuerden, miren, si se fijan, está pegando un poco a la mesa. Eso quiere decir no que hace más falta de harina, simplemente que hace más falta de amasado, un poco más de fuerza. Van a llevarse algo de tiempo amasando, pero es normal. Así es cuando hacemos un pan o cualquier otro tipo de masa. De hecho, también podemos hacer esto para más fácil. Volteamos, hacemos esto y agarramos del lado derecho. Volteamos, hacemos esto. El golpe, como les mencioné antes, va a activar el gluten y nos va a dar una masa más elástica. Y se nota, ¿no? Como ahora, ¿no? Como empieza a tomar forma. Toma forma. So, haciendo pita bread no necesitas ir al gimnasio. Pues sí, van a hacer unos buenos brazos, ¿eh? Pónganse a hacer pizza, un poco de pan pita, pan campirano y con eso. Si se fijan, ya no se está pegando nada. Yo estoy dejando mi masa y no se ha pegado nada. La paso y no hay problema. Mejor. Y ahora sí, está listo. Vamos a verter en un traste un poquito de aceite. Vamos a agarrar nuestra masa, vamos a juntar un poquito y la vamos a bolear, darle una forma de bolita. Vamos a hacer esto o esto. Si se les hace más fácil hacer esto, adelante. Con nuestras manos formando así, hacer esto, formando una bolita, una pelotita. Vertemos un poquito de aceite de oliva. Gracias. Y la ponemos ahí y la vamos a dejar reposando alrededor de 15 a 20 minutos. La tapamos con un trapo, de preferencia humectado con agua tibia. Bien, ya que tenemos todo porcionado, vamos a proceder a bolearlos. Van a juntar un poquito los extremos de nuestra masita, que así más o menos, y vamos a bolearlas muy bien, muy bien. Si se fijan, no se está pegando, todavía no unto el aceite. Y sin embargo, nuestra masa no se está pegando. Aquí para que resbale. Y seguimos boleando nuestra masa para nuestro pan pita. Aquí está.
Como les dije, vamos a untar aceite. Yo estoy usando mi aceite. Untamos aquí en la mesa para darle forma a nuestra masa, hasta nuestra pelotita. La aventamos y con nuestras manos, si quieren usar un rodillo, adelante. A mí en lo personal me gusta más hacerlo de esta manera, dándole con nuestras manos, dándole una forma redonda, como si fuera una tortilla de harina para nosotros los mexicanos, pero más gruesa. Ok, bueno, pues ya acabamos de hacer nuestros alimentos. Tenemos aquí las tortitas del falafel, que por dentro están suaves y afuera muy crocantes. Recuerden que van fritas, se ven muy ricas y me imagino que han de estar mucho mejor. Tenemos también nuestro baba ganoush, que es el puré de las berenjenas con ajo, perejil, limón, aceite de oliva. ¿Por qué no te sirves tantito para ver cómo? Claro que sí. Vamos a servirnos un poquito. Vamos a poner un poquito de puré aquí. Generalmente esto se le unta al pampita que hicimos. En este caso vamos a agarrar un poco de pampita y vamos a partirlo. Esto se come con las manos generalmente. Vamos a untar un poco y lo vamos a comer. Está muy bueno, muy bueno. Nuestro falafel, nuestras tortitas de garbanzo. Se siente todo hasta cruje. Y por dentro están húmedas, muy ricas. Yo les voy a enseñar otra forma. Yo voy a poner 2 falafel aquí adentro del pan. Es un sándwich, un McDonald's, mira eso. Un McDonald's pero más saludable. Dani. ¿Los dejamos con eso? Claro. Ajá. Gracias por estar con nosotros. De nada, un placer estar aquí con ustedes. Para los que no te conocen, ¿cómo te llamas? Josué Melo, soy licenciado en gastronomía y vengan aquí a Meeting Point, cómense una hamburguesa, un kebab, algo, todo está muy bueno. Y no se olviden de suscribir, nos pueden visitar en YouTube, buscando Cafetería Meeting Point, suscriben, comparten y nos vemos la otra semana. Cada semana, el jueves, publicamos un video diferente. Nos vemos cada semana aquí en este canal. Hasta luego. Camarones.